Y pues queríamos tener esta sesión justamente porque nos hemos dado cuenta en nuestro grupo que el qué y el propósito pues resulta ser como la gran pregunta más allá de los procesos de selección, hojas de vida, etcétera. Entonces, a ti mil gracias. Yo creo que sin más preámbulo para que tú puedas arrancar y aprovechemos esta hora, Maggie, te dejo a ti. Dime, Jess. eh, Ángela no ha podido ingresar, que está pidiendo permiso. A ver, espérame, que yo no la veo aquí. Ángela, Sí, oye, yo no la tengo acá en el permiso. voy a enviarle el link a ver qué Sí, pasa. mandémosle el link, porfis, de una. Bueno, espérame. ¿Listo? Voy a ir empezando entonces De una. y les voy a compartir mi pantalla. Ya les cuento entonces yo qué hago, quién soy. Pero bueno, pues a Magdala y a Jessica, nuevamente gracias a mí. Estos espacios me encantan, creo que pueden ser como súper enriquecedores, entonces espero que pues lo aprovechemos, que yo les pueda contar cosas, pero igual que sea como muy conversado también. Si ustedes tienen preguntas, si también podemos aprender de la experiencia de todos, creo que puede ser súper valioso. Em, Aquí ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí, ya la estamos viendo. Listo. Entonces, pues les quiero contar primero un poquito como lo que yo hago. Magdala ya les dijo, soy psicóloga y soy coach con enfoque logoterapéutico. ¿Y qué es eso de la logoterapia? Pues digamos que es un enfoque de la psicología, es una escuela de la psicología que se basa en la búsqueda de sentido. El padre de la logoterapia es Viktor Frankl. Yo no sé si ustedes lo han oído. El hombre en busca de sentido es uno como de sus libros más famosos. Y si no lo han leído, se los recomiendo así de entrada porque yo creo que sí le pone a uno como en perspectiva muchas cosas en la vida. Y entonces yo digamos que en mi corriente psicológica me fui por este lado. Es una corriente desde la cual se hacen intervenciones a todo nivel, clínico, social, en organizacional, en psicología educativa. Funciona, pues digamos, es como otra corriente como el psicoanálisis, como el conductismo, pero pues se basa en la búsqueda de sentido de vida y sentido como la motivación principal del ser humano, que ya digamos que lo iremos viendo. Pero digamos que yo toda la vida no he hecho esto. Yo trabajé más o menos durante 12 años cuando salí de la universidad en el mundo organizacional. Trabajé en recursos humanos en varias empresas de servicios, sobre todo en consultoría, dirigí áreas de recursos humanos. eh, pero ya después de 12 años de estar trabajando ahí, fue una experiencia muy importante, valiosa, pero yo siempre sentí como que ese qué yo no lo encontraba del todo. A mí me iba bien, yo era buena, me gustaba el trabajo, me parecía chévere, pero yo sentía como algo me falta y como que llegó un momento en el que yo dije, bueno, quiero como entender cuál es ese qué y entender qué es lo que pasa. Entonces yo salgo de mi último trabajo como gerente de talento humano en una firma de abogados ya hace como 7 años. Y ese es el tiempo que llevo dedicada específicamente a acompañar gente que está en transición laboral o profesional. Entonces yo acompaño jóvenes que están saliendo del colegio, están buscando carrera, pero lo hago con el enfoque logoterapéutico detrás, que me parece súper valioso, porque al final es cómo encuentro una carrera con sentido, o sea, no al final porque toca salir y estudiar algo, como yo siento que me pasó a mí, yo creo que nos ha pasado a muchos, sino a mis 17 años, qué sentido le encuentro a la medicina o a la ingeniería industrial o a lo que quiera hacer que vaya a ser. Entonces acompaño niños de colegio y acompaño gente que ya tiene mucha o poca experiencia, pero ya está trabajando justo en esos momentos de transición laboral para conectar con ese qué, con ese sentido, con reconectar con la vida laboral, tomar nuevas decisiones, poder encaminar otra vez su profesión. Entonces, pues me dedico a eso y trabajo también con organizaciones, pues, y con líderes, ayudándoles a la conexión del sentido desde su rol. Entonces ha sido como muy bonito
ese camino donde yo también pues he pasado por transiciones laborales a lo largo de mi vida, pero he podido ir como descubriendo el sentido que para mí va teniendo cada una de esas etapas. Entonces eso es lo que quiero como que conversemos hoy. Lo que les decía, yo traje como una presentación y demás, pero por favor, si alguien quiere hablar, si alguien quiere opinar, acá pues que lo podamos hacer muy conversado, al final podemos hacer preguntas, y yo no los estoy viendo en el Meet, a mí se me pierde la gente, pero entonces no sé, Magdala, tú me interrumpes o Jessica o el que sea, si hay alguien que quiera como decir alguna cosa. Entonces, ¿cómo es mi planteamiento? Pues para que desarrollemos el espacio, que hablemos un poquito de la construcción de la vida laboral, digamos, entender un poco cómo o pues bueno, como compartir y de acuerdo a lo que ustedes también están sintiendo, cómo se viven esas transiciones laborales, porque eso tiene como muchos momentos, cómo nos desconectamos muchas veces ahí laboralmente y le perdemos sentido como a la cosa o nos confundimos y no sabemos qué hacer y cómo seguimos pues construyendo y reconstruyendo esa vida profesional desde la transición. El segundo punto, pues adueñarnos de nuestra vida laboral, porque ahí ya empieza a ser muy importante ese descubrimiento del qué, pero a partir de saber lo que, de conocer lo que somos nosotros. Porque si uno no sabe quién es, pues cómo se adueña de la vida laboral y en general de la vida. Y reconectar con el propósito laboral, un poco ir entendiendo qué le puede servir a uno para encontrar el qué, porque ojalá eso fuera como una respuesta de cuál es mi qué, no, es esto y ya lo encontré. Yo creo que eso es un proceso de vida al final, ir conectando uno con sus qué, con sus para qué, con sus razones, pero de pronto pues haya cosas que acá puedan servir para entender qué es ese qué y que podamos como entrar a pues a irnos conectando con eso, que cada uno como que lo vaya aprovechando desde su transición laboral. Entonces, yo quisiera preguntarles si ustedes en este momento de transición han pensado como en estas cuatro preguntas que al final parecen supremamente obvias y como que dice uno, pues obviamente yo sé quién soy, pero fíjense que en los acompañamientos que yo hago, incluso en mi proceso personal, a mis 35 años en ese momento, como que yo no tenía ni idea, no tenía tan mapeados ni cuáles eran mis talentos, ni sabía bien qué me gustaba, porque salí de la universidad y me enrolé de una vez en el mundo organizacional que no era mi preferido y como que nunca pensé, venga, en realidad, ¿será que esto sí es lo que me gusta? Entonces son cuatro preguntas que a veces uno ya grande no se sabe contestar, y que pues yo trabajo con personas que a veces se van a jubilar y no tienen ni idea qué es lo que, para qué usaron el trabajo. Entonces sí me parece que son cuatro preguntas base sobre las cuales podemos empezar a pensar dónde está ese qué. Y básicamente es quiénes son ustedes, independientemente del trabajo. Porque fíjense que el trabajo le da a uno como un rótulo, entonces yo soy la gerente de esto, la coordinadora de esto, la profesional en esto, pero si a mí me quitan el trabajo y en estos momentos de transición, que muchos seguramente están como caminando entre un trabajo y el otro, ¿quiénes son? Si me quitan ese título, ¿qué hay ahí? ¿Qué queda detrás? ¿Para qué sirvo? Es súper importante uno preguntarse, pues digamos, entender cuáles son de verdad mis talentos naturales, los talentos que he desarrollado, qué es lo que se me da fácil hacer, qué es lo que de verdad me fluye desde un lugar muy auténtico, porque a veces uno ni siquiera lo tiene tan mapeado o lo intuye o más o menos sabe, pero ¿quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué me gusta? De la vida y del trabajo, o sea, no todo lo que me gusta lo tengo que llevar al trabajo, ojalá el trabajo me guste, pero digamos que me gusta. ¿Y qué es lo que quiero aportar a partir de mi profesión? O sea, como, ¿cuál es el problema que yo soluciono? Y aquí no tiene que ser un fin súper trascendente que vaya a cambiar el mundo, pero al final lo que yo hago, a quién le está ayudando, a quién está beneficiando, puede ser que sea a mi cliente millonario que quiere seguir siendo millonario, está perfecto, pero es como, ¿cómo quiero usar yo esa profesión para aportarle algo a alguien? Entonces, no sé si rápido alguien quiere contarme si sí ha pensado en esto, si sí lo tiene más o menos mapeado, porque son preguntas que en el momento de transición resultan muy útiles. Y como no los veo. Yo puedo empezar Pero, diciéndote que creo que las mías. Mira que yo he tenido como un proceso en el que
no he podido reconciliarme todavía con el Ikigai, ¿sí? Porque a todas las cosas que yo iba, de procesos internos y de marketing y muy de negocios, pues lo primero que te ponen cuando hablas de propósito es el Ikigai. Y yo Claro. siento que no solamente se reduce a eso, yo creo que hay muchísimo más o hay muchas otras herramientas para poder como encontrar o que te ayude a encontrar como ese anhelado propósito. Entonces, yo soy de las que cree que no hay un único propósito superior, sino que uno va a tener varios propósitos en la vida y pueden ser muy pequeños o muy grandes y que uno también tiene el derecho a cambiar esos propósitos. Entonces, no sé, de pronto cuando yo salí de la universidad, mi propósito era trabajar en una multinacional, verme como una chica que usaba tacones y vestido así súper corporativa, pero ahora mi propósito, creo que mi propósito superior en este momento es como disfrutar. Y ese disfrute pues aplica también para el trabajo y para mi vida personal. Pero además de eso, entonces yo sé que quiero tener un trabajo en donde sí pueda tener un impacto, en donde me sienta que estoy teniendo como una vida tranquila. Entonces como que hay muchas cositas alrededor de esa palabra tan como rimbombante que es el propósito. Y estas preguntas me las sigo haciendo todo el tiempo. Qué Entonces, dicha, Magdala, y qué divino. cuando voy Ujú. a eventos y cosas y pues yo ya no tengo un cargo ni una empresa, pues entonces en algún momento sí me sentí como sin identidad, como desnuda, como, pues pucha, si no tengo un trabajo, entonces ahora quién soy, entonces ya no valgo lo suficiente, entonces de pronto ya no me van a reconocer, pero cada vez yo creo que también es como un hábito de exponerme cada vez más a ese tipo de situaciones o eventos en donde yo tenga que decir quién soy sin tener que nombrar mi trabajo. Entonces ya Wow. no soy la ejecutiva de alianzas de CoSchool que era en ese momento, ni la persona que trabajaba con X o Y personas, sino, no, soy una persona que está como en su proceso de transición y se lo está tomando de la manera más tranquila posible, pero alrededor de ese propósito superior de este momento de mi vida que sería como disfrutar. Entonces sí, me estoy en este momento creo que disfrutando el desempleo, justamente porque estoy haciéndome ese tipo de preguntas que son difíciles de responder. Son muy difíciles, pero qué maravilla cómo lo estás enfocando y cómo lo vendes, porque justo es eso. Yo siento que hoy en día el tema del propósito como que ha tomado una fuerza y entonces todo el mundo habla que tienes que tener un propósito y sí, es muy rimbombante la palabra y como que dice uno, ¿cuál es mi único propósito en la vida? Y cuando lo ves así en lo tan grande, pues es más difícil. Y justamente la vida se compone de varios propósitos dependiendo como de los roles que yo tengo, de lo que me gusta hacer, de lo que yo disfruto, de mis talentos, de lo que yo soy. Porque, no sé, les digo que yo acompaño a jóvenes de 17 años a escoger la carrera, pues el propósito que tiene uno a los 17 años cuando va a entrar a la universidad es distintísimo al que tiene cuando se gradúa a los 25 o cuando ya tiene 38 y está trabajando, o sea, el propósito cambia porque todo el tiempo estamos siendo algo y pues cambiamos y evolucionamos, entonces no es una cosa estática que este tiene que ser mi propósito. Al final el sentido grande de la vida, el macro como ese propósito mayor, pues se compone de propósitos más chiquitos y a medida que yo le voy encontrando sentido a ciertas cosas, a cómo me quiero disfrutar el desempleo, desde el disfrute hasta lo más trascendente, esa suma de sentidos le van dando sentido a mi vida. Desde, no, pues me estoy disfrutando el desempleo para poder salir a caminar todas las mañanas o irme a tomar un café a las 11 de la mañana, cosa que yo no podía hacer y me fascina, o poder tener estos espacios a las 10 sin estar preocupada. O sea, desde lo más simple, ahí puede empezar a conectar uno con cosas valiosas y esa suma de cosas valiosas es lo que al final te van dando como un sentido más grande y te hacen sentir conectada con la vida o con el trabajo. Entonces, efectivamente, estas son preguntas que sin duda parten del Ikigai, pero al final eso no es estático y al final yo
todo el tiempo estoy siendo alguien distinto, estoy desarrollando talentos distintos, puedo cambiar, tener gustos diferentes, querer aportar cosas diferentes en mis distintos contextos. Entonces, pues digamos que esto no es estático porque siempre estamos siendo, el ser humano es en gerundio, entonces siempre puede estar decidiendo quién quiere estar siendo y eso lo puede conectar con propósitos distintos. Entonces me parece súper bonito que ya lo enfoques como no el propósito mayor, sino al final hoy mi propósito está conectado con, bueno, como disfruto con cosas y creo que por ahí puede ser súper chévere. Entonces, vamos a hablar un poquito como de la reconstrucción de la vida laboral cuando uno está en momentos de Adriana, señora. yo iba a agregar algo y es que efectivamente como que ahora con el boom del propósito es como si tuviéramos que tener un propósito inmenso. Entonces, no, no sé, ayudar el medio ambiente o cambiar o acabar la pobreza de Colombia, como con propósitos tan grandes que al final uno se siente como muy pequeño al no tener un propósito tan grande. Entonces, por ejemplo, esta semana yo hablaba con un compañero y él me decía, no, mi propósito es porque mi hija tenga un buen colegio y yo por eso trabajo. Yo le decía, es que ¿qué más propósito necesitas? Entonces no necesitas un propósito de cambiar el mundo, que yo creo que es como lo que nos venden en redes sociales, como, ay, mi propósito es transformar, es ayudar, como tantas cosas tan grandes que va muy ligado a lo que decía Magdala y a lo que dices tú. De acuerdo. Nos han vendido la idea que el propósito de verdad tiene que erradicar la pobreza en el mundo y al final, si tenemos principio de realidad, pues ninguno de nosotros va a poder hacer eso. Es decir, y entonces lo piensa uno en una cosa tan grande que al final termina desconectado. Y justamente el propósito, por ejemplo, del trabajo me parece súper, mejor dicho, maravilloso como lo está enfocando tu amigo. Mi propósito es pagarle un buen colegio a mi hija. Mi propósito es darle a esta familia X posibilidad. Eso ya tiene mucho sentido y entonces si yo me siento a hacer mi trabajo sabiendo que lo hago para eso ya me va a conectar pues desde ese lugar y seguramente haré cosas chéveres, pero no tengo que acabar con la pobreza en el mundo para sentir que tengo un propósito. El propósito sí impacta, me impacta a mí, impacta a otros, pero el impacto puede ser con las 3 personas que tengo al lado. El impacto puede ser con este equipo de trabajo donde somos 2 gatos trabajando y ahí yo puedo estar dejando algo trascendente. Puede ser con mis hijos, puede ser en mi familia, puede ser con la gente de, no sé, con la que hago deporte. Al final el propósito es darle algo a alguien, pero no en una escala tan grande. Y yo sí siento que hoy en día el tema como está tan de moda, entonces es como tienes que sentir que trabajando estás haciendo lo que más te encanta y ese trabajo le tiene que cambiar la vida al mundo. No necesariamente, desde que tú conectes pues desde varios lugares, ahí ya empieza a tener sentido para ti y pues ese impacto puede ser a las 3 personas que tengo al lado. Entonces creo que eso es lo primero que podemos empezar mirando y es ese qué no tiene que ser una cosa estrambótica, pues ni gigante, ni como que, no, ese qué puede ser, qué es lo que yo entrego a este nivel en mis relaciones, con mi familia, con mi gente, con el trabajo, ¿no? En una escala más chiquita, pero todo eso le va como que va impregnando de significado la vida. Entonces, sí, no lo pensemos como un propósito mayor, enorme, sino como una cosa que se va, pues con la que uno se va conectando en escalas más chiquitas. Qué chévere. Entonces, bueno, digamos que a veces uno cuando está en estos momentos de transición, yo siento que esto tiene como muchos momentos, momentos de valles, momentos de picos, momentos de caída. Por lo menos a mí me pasó cuando yo estuve en mi transición laboral, muchas dudas, muchas preguntas, pero al tiempo también mucha conexión y mucha decisión de cómo quiero vivir este momento. Un poco lo que decía Magdala, yo pues cómo me quiero disfrutar esto. Pero sí a veces cae uno como en el
no sé, no me hallo, siento que no hago parte, estoy ahí como en la mitad y no sé ni para dónde estoy yendo, no me encuentro en este momento de transición, la culpa es de mi empresa pasada, de mi ex jefe pasado, del compañero que hizo, hasta cuándo, como esa sensación de incertidumbre, ¿no? Hasta cuándo va a durar esta transición, no voy a ser capaz, no sé qué sigue ahora, no sé para qué estoy trabajando, como que el sentido se nubla muchas veces y esos momentos de cambio, de transición, pues hacen que el sentido se pierda. Lo chévere es que el sentido es inherente a la vida. Donde hay vida, hay sentido. Lo que pasa es que a uno se le nubla a veces, pues por la situación no lo ve. Está uno como con la nube ahí de la angustia, de la incertidumbre de qué será lo que va a pasar y se le pierde a uno como ese norte, pero por eso el sentido y el qué, pues se descubre. Tengo es como que correr la nube para volver a conectar y ver a dónde voy, sobre todo pues en estos procesos que a veces no son fáciles. Y en algunos momentos esa pérdida de sentido lo que hace es que yo me sienta o muy estresado o paralizado, irritable, como en esa búsqueda. Muchas veces uno iniciando o en ciertos puntos de la transición se desmotiva, si no pasa nada, si no sé para dónde es, si llamo y llamo, aplico y aplico, no me llaman, cae uno como en una desmotivación, se desorienta, se confunde, hay crisis, hay angustias, como esa sensación de vacío, porque pues obviamente el trabajo pues es una dimensión de la vida que es importante, entonces ya veremos como por todo lo que tiene, pero a veces en esas transiciones se pueden sentir no tan chéveres y justamente poder decidir cómo la quiero vivir y tratar de entender cuál es el qué de ese momento, pues se vuelve como una base súper importante para empezar a conectar con cosas distintas. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en términos de nuestro sistema nervioso, digamos, en términos cerebrales y científicos y lo que sea, como qué es lo que pasa cuando estamos en un momento de cambio y cuando sentimos todas esas emociones y tenemos todos esos pensamientos que les acabo de decir? El sistema nervioso, pues obviamente, se pone en estado de alerta ante situaciones que a mí me estresan. Entonces, empiezo a segregar hartos niveles de estrés, pues de la hormona del estrés, que es el cortisol. Mi sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, está prendido todo el día, como listo a hacer un montón de cosas, y ese sistema nervioso pues está desregulado, está sensible, digamos. Y cuando yo tengo como ese sistema nervioso sensible, hay cosas que una simple llamada que me digan sigue participando en el proceso me estabiliza, pero una simple, no me volvieron a llamar y no sé qué pasó y era el trabajo de mis sueños, desregula un montón el sistema y lo pone en alerta. ¿Y cómo funciona, digamos, nuestro sistema? Nuestro cerebro. El sistema nervioso, si está desregulado o más tranquilo, nos va a poner en alerta o en calma. Y dependiendo de si yo estoy en alerta o en calma, pues voy a tener una serie de pensamientos que yo ya he venido construyendo. Entonces, si estoy nerviosa, si estoy angustiada, como en ese momento de transición, voy a empezar a pensar un montón de cosas y seguro les ha pasado. Empieza uno, no puedo, no soy capaz, no estoy, hay un montón de creencias y esos pensamientos pues me empiezan a generar una emoción que me estresa más. Ahí es cuando me angustio, me deprimo, me pongo ansiosa, siento incertidumbre, la sensación de vacío, no conecto con nada. ¿Y qué termino haciendo? Pues huyendo de la situación, luchando muchas veces contra la situación y queriendo controlarla o paralizándome, porque yo creo que a algunos les ha pasado, a mí me pasaba, que había un momento en que yo no sabía, o sea, paralizada, no sé si aplicar, no sé si no aplicar, no sé para dónde ir, no sé qué hacer, está uno ahí como, pero justamente es pues porque me estoy sintiendo muy estresada, porque estoy pensando un montón de cosas. Entonces, obviamente, pues el cuerpo se activa, me empiezo a conectar con la transición desde ahí, pero justo, digamos, cuando hablamos de toda esta teoría de sentido, pues esta es mi fisiología, esto es cómo funciona mi cuerpo, pero al final nosotros también tenemos la capacidad de poner esto en perspectiva, un poco como nos compartió Magdala al principio, y como decir, bueno, he pasado por muchos momentos en mi transición, pero hoy decidí que la quiero disfrutar. Entonces, fíjense que ahí yo me puedo también
desde mi conciencia, no desde mi mecanismo de defensa lleno de cortisol, puedo decir, un momento, ¿cómo me distancio? Yo quiero decidir disfrutarme esta transición, conectar con un montón de cosas. Y entonces fíjense que ahí como que me distancio de mis pensamientos, de mis emociones, de mi acción paralizante y como que puedo empezar a tomar decisiones respecto a qué me sirve pensar. Y eso que me sirve pensar, cómo me ayuda a sentirme mejor y eso que me ayuda a sentirme mejor, cómo me ayuda a tomar acciones distintas, a vivir huyendo, luchando y controlando o paralizándome, sino entonces si lo quiero disfrutar, entonces ¿qué hago? ¿No? Si me conecto con esa idea, pues al final puedo estar en un punto más tranquila y entonces aprovecho mis días, hago deporte, veo a mi mamá, no tengo ni idea, pero un poquito creo que Magdala nos lo ilustra. Detrás de todo esto que parece como, uy, mis pensamientos se apoderaron de mí, pues sí está la capacidad que tenemos nosotros de distanciarnos de eso, porque nosotros no somos ni el pensamiento ni la emoción. Nosotros pensamos el pensamiento, sentimos la emoción, pero cuando uno se distancia puede decidir y puede decir, ok, sí, no está siendo fácil, pero ¿para qué estoy yo acá? Ahí es cuando uno empieza a conectar con el qué. ¿Qué es lo que me está mostrando la vida y cómo quiero responderle yo a la vida ante esta situación? Estoy en esta transición. Ok, no, ¿por qué vida? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué me sacaron del trabajo? ¿Por qué no consigo? Sino, ok, ¿para qué sigo en este camino? Que además es un camino que no es permanente, o sea, al final la transición es un camino que se va a acabar, es un estado. Pero entonces, desde la logoterapia decimos, la vida te pregunta, tú le contestas, tú no le preguntas a la vida por qué me pasa esto, sino tú le contestas a la vida, ¿para qué me está pasando este desempleo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta situación? ¿Qué quiero manejar qué quiero hacer desde mi transición? Y entonces, pues, ¿cómo empiezo a decidir un poquito sobre estas cosas? Y ahí viene, pues les puse esta frase de Víctor Frankl que a mí me encanta, y es cuando ya no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Este señor, que es el padre de la corriente de la logoterapia, pues él estuvo preso en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial durante 3 años, perdió literalmente todo y a raíz de su experiencia saca esta teoría de sentido que es, pues, digamos, fascinante porque al final no es que él no sufriera la guerra y como, ay, tengo que hacer cara feliz cuando me están matando a toda mi familia, pues obviamente no, pero es cómo uso una situación que yo no puedo controlar, cómo la elaboro, me adueño, obviamente fue horrible, pero al final está en mí la decisión, no puedo cambiar la situación, me están despojando de todo, yo no puedo cambiar eso. Pero entonces, ¿dónde está mi desafío? Y después de todo su proceso, logra como generar una cosa impresionante a partir de su experiencia de sufrimiento. Entonces, en las transiciones laborales hay muchas cosas que están afuera y que nosotros no podemos entrar a cambiar, pero ahí está nuestro desafío de cómo quiero yo vivir este momento. ¿Cómo me distancio de esto que estoy pensando, sintiendo y haciendo para empezar a hacerlo diferente? Porque de mí no depende que me llame la empresa, es decir, claro, hago lo mejor que puedo en mi entrevista, mando hojas de vida, o sea, hago la tarea. Pero ya si me llaman o no, pues eso es una cosa que yo no voy a poder controlar. Entonces hay que tengo que trabajar en mí para estar tranquila yo ante una situación que no depende netamente de mí. Y entonces ahí es cuando yo creo que las transiciones laborales son momentos para reconstruir desde el qué, para reconstruir con sentido. A mí me parecen maravillosas las transiciones porque con todo lo que trae, al final es un momento de hacer una pausa y en realidad poder conectar uno con conciencia qué es lo que quiere hacer. Porque a veces el mundo laboral, por el afán, porque es que me tengo que ganar la vida, pues trabajo porque me toca trabajar, pero a veces uno no le mete tanta conciencia y ese momento de transición y de conectar con el sentido y lo valioso, pues es un momento en el que tienes que parar y cuando descubrir el qué, digamos, descubrir el sentido tiene que ver con conectar con lo que es valioso en mi vida. Y ya lo vamos a ver. Pero conectar con eso que es valioso y es significativo
Eso se hace en la calma, eso se hace en la quietud. Identificar lo valioso en el movimiento de todo el tiempo es muy difícil. Entonces las transiciones laborales yo sí creo que son un momento súper bonito y súper importante para parar, adueñarme de mi experiencia y reconstruir con sentido, hacer una reconstrucción intencionada, dirigida, reflexiva, con autenticidad desde lo que yo soy y no desde lo que me toca. Claro, hay un principio de realidad, todos tenemos que trabajar, hay unas obligaciones que cumplir, pero al final, fíjate como tú decías que mi amigo pues se conecta con su trabajo en la medida que es lo que le permite darle un buen colegio a la hija. Ahí yo ya puedo poner una intención más consciente, así yo sepa que yo trabajo para ganar dinero, pero si no empiezo a conectar como con, este es mi propósito, dar ese colegio, pues al final eso se vuelve muy automático, muy cansado, muy repetitivo. Entonces las transiciones son las que nos permiten parar para conectar con lo valioso. En la calma es que yo puedo ver qué es lo que es importante para mí, quién soy yo, qué es eso que yo quiero hacer, cuál es mi sentido en este momento, cuál es ese qué por el que quiero buscar ese trabajo. Eso lo hago en la calma. Y esa conexión, cuando uno conecta con ese qué, pues al final me da una sensación de dirección. Es que la conexión nos orienta. A mí me llega mucha gente, ay, por favor, ayúdame a hacer la hoja de vida, ayúdame a hacer mi perfil de LinkedIn. Y cuando nos sentamos a mirar, pues muchas veces la persona no sabe ni qué es lo que quiere hacer. Entonces siempre empezamos, es como por una acción ahí de tengo que salir al mercado, empapelar la ciudad de hojas de vida, pero si no estamos conectados con ese qué, la dirección se va a ver muy difusa y las acciones tampoco van a ser tan coherentes y ahí es cuando el sentido se pierde. Ese qué a mí me conecta, me da sensación de dirección y cuando yo ya sé a dónde voy, que es por este lado en el que me quiero enfocar, pues todas estas otras cosas se van, se desaparecen de mi panorama, ya sé para dónde voy y ahí poner un plan de acción es muchísimo más fácil. Entonces el sentido sí me permite conectar, dirigirme y actuar. Con base en estas preguntas que estábamos hablando arriba, pero como lo decíamos, en cada momento de la vida, quién estoy siendo hoy, para qué estoy sirviendo hoy, qué me gusta hoy, qué quiero aportar hoy. Si ya yo estoy en la casa y es mi esposa la que está trabajando o al revés, ¿qué quiero aportar en esa casa? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo uso este tiempo? ¿No? Y poder entender, ok, yo tengo esta experiencia, esta formación, ¿cómo la uso en pro de lo que quiero salir a buscar? ¿Cómo conecto con eso importante que sí he hecho? Porque no sé si les pasa, pero cuando uno está en transición laboral siente que no ha hecho nada, que no tiene experiencia, que todo lo que ha hecho no sirve. Al final es como vuelvo y le doy un significado para saber cómo lo quiero usar. Y entender, ok, ¿cómo le contesto a la vida ante este momento que me está poniendo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con este momento? Y yo soy el que le dice, mire, señora vida, yo quiero disfrutarme este momento. Yo quiero definir qué es lo que yo quiero hacer. Yo quiero buscar un trabajo que me permita, como principal medida, tener este ingreso para pagar ese colegio. Entonces, creo, ay, perdón, que la transición laboral sí es un momento muy valioso donde paramos y podemos conectar. Y muchas veces a uno le da mucho susto esa reconstrucción, porque a veces la reconstrucción se siente como me estoy devolviendo, no hice nada, tengo que empezar desde cero, ahora por dónde arranco, estoy sintiendo que estoy fracasando, me estoy sintiendo estancado, pero al final la posibilidad de reconstruir que nos da la transición, pues es de trazar un nuevo camino donde haya justo como ese que claro y donde yo así, listo, tenga que volver a mirar qué es lo que quiero empezar a hacer, pues volver nunca es igual, porque es que yo no voy a ser la Adriana que tiene que empezar desde cero, eso es mentira, desde cero no estoy empezando desde mi experiencia, desde lo que he aprendido, desde los errores que cometí, desde lo que sí quiero volver a hacer. Uno nunca se devuelve en ceros, así sienta como, ¿y ahora qué hago? Me toca volver a empezar mi carrera. No, ya no soy el mismo que cuando salió de la universidad. Esa experiencia, pues esa reconstrucción la hago desde lo que yo ya he hecho.
un momento de estancamiento, más bien es un momento de transformación. Fíjense que ahí está la decisión de mis pensamientos, desde dónde me quiero acercar. ¿Estoy estancada o puede ser un momento donde conecto con la transformación? ¿Es un retroceso o más bien es un cambio? ¿Es un fracaso? ¿Hola? Aló, 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 aló. Hola, sí. Adrián, es que tenía un comentario como de la diapositiva anterior, discúlpame que te interrumpí como un poquito feo. No te preocupes, dale Es porque yo como que no ya los veo. tenía la manito levantada hace rato y no hallaba. Perdón, no te veo. Tranqui. A ver, yo te quiero poner como un poco como mi caso y como en la lucha en la que estoy hoy en día. Ajá. Me disculpan si hay mucho ruido. ¿Ahí escuchan eso? Sí, pero te oímos a ti también. Bien. Básicamente lo que me está pasando a mí es que yo estoy en un punto en donde quiero cambiar como lo que hago. Yo llevo 10 años pues siendo programador puro y duro y de alguna manera quiero pasar a roles más de liderazgo. Digamos que yo tengo claro que quiero eso, pero lucho mucho con el hecho de encontrarme o chocarme con la realidad de que hacer este cambio es prácticamente imposible, ¿sí? O sea, te lo digo, yo he hecho cambios en la hoja de vida, estudié en Bloom cosas de liderazgo, he sido líder anteriormente, pero estamos en una era, o siento que estamos en una era en donde las personas de recursos humanos se centran solamente en el título, en lo que ven en el título de tu perfil, e incluso en los últimos 1, 2 o 3 o 4 años. Entonces, digamos, yo sé digamos, yo sé lo que tengo, lo que quiero, o sea, lo tengo claro, El que, ajá, el qué lo tengo claro. El cómo, pues digamos que las estrategias pueden ser múltiples y uno va variando según lo que va experimentando de alguna forma. Pero también llega un momento en donde uno pisa sobre el principio de realidad y dice uno, oiga, pero es que ya llevo, no sé, supongamos, 6 meses en esta búsqueda y ya necesito empezar, ajá, empezar de alguna forma, o sea, volver a trabajar de una forma, porque es que no vivimos del aire. total. Entonces, si ya llego a un punto, o sea, yo tengo una personalidad en la cual yo soy como muy organizado y yo me pongo tiempos. Entonces, si yo en 6 meses veo que el cambio que quiero hacia el rol que puede ser mucha, incluso yo les manifestaba en el grupo aquí a las compañeras que, digamos, estoy abierto a muchos tipos de perfiles. Es decir, yo sé que puedo hacer cualquiera de esos perfiles de liderazgo, pero encontrar la oportunidad incluso es difícil porque me rechazan como por no tener ese perfil en específico. O sea, las personas de recursos humanos están hoy en día como tan sesgadas en mirar solo el perfil que es un poco decepcionante. Entonces, yo ya estoy como en un punto de que digo, bueno, o es seguir en la búsqueda, intentarlo más, y pues eso es lo que pretendo hacer, pero también como que, bueno, toca buscar trabajo en lo que tengo experiencia porque pues, tengo que comer, ¿sí? Total. ¿Sí? Entonces, pues como que la pregunta es como cómo tener como, o sea, como una paz entre esas dos cosas que se enfrentan, es decir, como en lo que quiero hacer y en lo que pues me toca. Total. Qué ¿Sí? chévere esta pregunta, porque claro, hay un principio de realidad, no vivimos del aire, hay unas obligaciones que hay que cumplir, hay un mercado que tiene unos funcionamientos. En teoría, ese mercado debería estar priorizando más las habilidades, pero todavía yo siento que, como dices, recursos humanos, en teoría debería priorizar las habilidades, pero todavía está muy centrado en la experiencia. Creo que los recursos humanos también están en un momento de transición. Pero entonces ahí, ¿cómo conectar las dos cosas? Fíjate que a veces uno tiende a ver las realidades como contrarias, ¿no? O me contratan para ejercer un perfil de liderazgo o me quedo haciendo lo que yo ya sé en programación y me apalanco de mi experiencia. Somos blancos y negros
y no podemos encontrar como un gris en la mitad. Ok, si ya llevo 6 meses, si veo que recursos humanos prioriza la experiencia en los cartones sobre la habilidad y no me llaman, y ya pues el tiempo corre y necesito el trabajo, ya tengo un qué claro, yo quiero migrar a ser un líder. Pero entonces fíjate que de pronto uno podría encontrar como un punto donde, ok, me toca volver a entrar a ser programador, pero ¿cómo puedo aprovechar distinto esa experiencia de programador para irme acercando a las habilidades de liderazgo? ¿Qué puedo hacer distinto al trabajo que ya tuve como neto programador, ahora a ser un programador que quiere ser líder? Entonces entro como programador, pero ¿qué puedo empezar a hacer distinto en la empresa? ¿Cómo estoy entendiendo yo el liderazgo? ¿Será que depende de un cargo o desde ese cargo de programador yo podría empezar a hacer cosas que empiecen a denotar que yo sí puedo ser líder y empiecen a poner esas habilidades sobre la mesa? Con ese ingreso que estoy ganando, entonces de pronto puedo meterme a hacer este otro curso de liderazgo que me parece buenísimo, o meterme a hacer este proceso de coaching para entender cómo potenciar mis habilidades de liderazgo. Y fíjate que puedo empezar a caminar a ese qué, encontrándole sentido a mi trabajo en el presente. Muchas veces cuando tenemos ese que allá, como yo quiero ser líder, pero ahora me toca ser programador, mira que ya me estoy parando como desde un lugar que me va a desconectar totalmente de la labor de ser programador. Pero si yo ya tengo mi qué claro y ya salí al mercado y ya vi que no es tan fácil, ¿qué voy a hacer distinto en mi nuevo puesto de programador? ¿Cómo voy a usar esa experiencia? ¿Cómo voy a usar mis intenciones? Como para unir los caminos y que tener que entrar de programador un tiempo otra vez sea una posibilidad de seguir labrando un camino a mi qué más grande. No sé si ahí te contesto, porque yo siento que a veces o blanco o negro, si no es ya, no es nunca. Y pues al final de pronto, listo, me tocó volver como programador, pero ¿cómo voy a conectar distinto? ¿Cuál va a ser mi qué en este momento como programador? ¿Qué sentido le voy a dar a este pedacito, a este tramo, para que me vaya acercando a esa posición de liderazgo que quiero? Entonces, si los recursos humanos solo está mirando la experiencia y yo no he tenido nada de experiencia, ¿cómo de pronto desde este pedazo de volver a ser programador empiezo a trabajar para tener esa experiencia, ya sea metiéndome en cosas en la oficina o haciendo cosas por fuera? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo lo veo como de pronto un medio para que me financie cosas que yo voy a necesitar para llegar allá? Es como dentro de ese principio de realidad conecto con un qué. Mira que mucho de lo que dices, digamos que es la estrategia que yo ya he optado, incluso como de manera muy natural, puedo decir. A mí el tema del liderazgo se me da y pues, digamos, yo incluso en la hoja de vida resalto siempre eso porque por cosas de la vida siempre ha llegado a mí el tema de liderar el equipo, de liderar procesos, de liderar cosas que las empresas no estaban andando bien. O sea, y te puedo decir que prácticamente en los últimos 5 años ha sido mucho de eso, ¿sí? Pero digamos que más que o sea, como te digo, es como que no sé, los recursos humanos, me doy cuenta que hoy en día, más que fijarse en la experiencia, se fijan mucho en el nombre del perfil. Es decir, digamos, a mí me contratan las empresas hoy en día como backend engineer, ingeniero backend. Y pues mis últimos 5 años de trabajo ha sido en ese perfil, pero no ven un poquito más allá de que en la descripción dice que yo lideré al equipo en cosas de arquitectura, que lideré al equipo, que lideré un tema de publicaciones técnicas dentro de la empresa, liderando temas de el blog de la empresa, que, o sea, ahí está descrito todo el tema como de liderazgo, pero incluso me he dado cuenta que desafortunadamente es que ya ni las descripciones la leen. Entonces, digamos que yo veo que en mi profesión en particular,
estamos como en una era de la especialización. Entonces ahora se fijan mucho es como en eso, como en el perfil específicamente de lo que uno es especialista. Pero yo te digo una cosa, yo, por ejemplo, en una empresa de salud en la que trabajé mucho tiempo, mi nombre legalmente en la empresa era ingeniero de desarrollo, pero te digo que yo dentro de ese perfil, yo hoy en día estaría ejecutando como 5 subperfiles de los que hay. O sea, fui backend, fui frontend, fui project manager, fui manager de producto, fui analista de datos, fui ingeniería de datos e incluso, aunque suene como muy amplio, yo tengo toda la experiencia para poderte demostrar qué fue lo que hice en cada uno de esos trabajos. Pero, pues, lo que te digo, como que ahora es muy... como que llama mucho la atención que se dan cuenta solamente es en el nombre. Entonces, si tú no tienes la experiencia con el nombre específico, ni te tienen en cuenta. E incluso con el tema de los ATS es aún peor. Claro, ahí ¿Sí? tocaría jugar con el nombre, es decir, después podríamos hablar como de esas técnicas, saber cómo hago para que el ATS me lea o el reclutador me ponga ahí sobre la mesa, pero fíjate que, claro, tú ya has hecho todo lo que está al alcance de tus manos, no ha generado resultado, ok, tocaría mirar qué has hecho y ver qué se puede hacer, pero era lo que les decía, fíjate que ahí hay un punto donde ya no depende de ti. Y entonces ya tú dices, me toca ya empezar a trabajar como programador y qué frustración, obvio, pues súper frustrante porque yo quiero es que me vean como líder y algo está pasando para que no me vean. Pero ahí es donde yo te digo, con esto que estamos hablando, volver nunca va a ser igual. Ok, me toca volver como programador porque es que ya los ahorros llegaron a su fin, me toca volver a buscar ahí, pero seguramente vas a volver desde un lugar distinto con una meta clara que es yo quiero ser líder, ya sé que las empresas se fijan en el nombre de los cargos, ya sé que ya le he preguntado a ChatGPT, ya sé 1000 veces que tiene que hacer un líder en mi área. Ok, ¿cómo voy a volver distinto para poder reconstruir cosas que me lleven allá? Ahí es cuando yo creo que la reconstrucción de trazar un nuevo camino es ser precisamente consciente de así me toque volver y yo tenga otro qué más grande, pues volver nunca va a ser igual. ¿Cómo voy a volver? Ya no vuelvo desde cero a ser programador, vuelvo desde mi experiencia y con una motivación clara. Ya he aprendido cómo está funcionando el tema de recursos humanos en mi área, ya me he mapeado, ya tengo un montón de experiencia en un montón de cosas. ¿Cómo voy a usar eso en este nuevo trabajo que me toca tomar? Pero cómo lo voy a hacer distinto para ir caminando esos pedacitos que me pueden llevar allá. O sea, como no verlo como dos cosas separados y ya saber, listo, si quieres después nos reunimos y miramos qué es lo que estás haciendo, cómo tienes la hoja de vida, a ver desde ahí qué más se podría hacer. Pero si te toca volver a ser un ratico programador y lo que sabes, ahí está como la posibilidad de reconstruirte con una meta en el largo plazo distinta, como de volver a llegar distinto y usar ese cargo para encaminarte a ese fin más grande. Em, Porque lo que te digo, yo creo que los recursos humanos y en teoría, ahorita se los muestro, el mercado ya debería estar priorizando otras cosas distintas a los nombres de los cargos, pero siento que el mercado laboral justo está en un momento de transición, pasando de lo tradicional a priorizar otras cosas y también siento que ahí la gente se pierde. Pero como eso no depende de ti, como mirar qué es lo que sí sigue dependiendo de mí. Y si de verdad me toca volver a ese cargo anterior, ¿cómo alineo la experiencia con mi objetivo de liderazgo allá grande? Pero ¿cómo quiero aprovecharme distinto ese cargo entonces? ¿Qué quiero hacer diferente a lo que ya he hecho? ¿Para qué quiero destinar ciertos recursos que me lleven allá? Si de verdad, pues digamos, no, ya agoté todas las posibilidades y no me llamaron, pues cómo vuelvo distinto. Y fíjate que ahí ya estarías reconstruyendo, porque ya tienes un fin súper claro, un qué súper marcado. Es, ok, pues no siempre podemos llegar ya a donde queremos, pero entonces ya estando conectado con ese qué,
conexión, dirección, acción, hacia dónde dirijo el camino con lo que me toca ahora, porque fíjate que uno se puede quedar, no, me tocó volver a esto y me toca resignarme a ser programador de acá hasta siempre teniendo yo otra meta. Uno se puede quedar en ese discurso, pero al final ahí es cuando es importante adueñarnos de esa vida laboral y así yo ya no lo pueda tener, pues ¿qué decido hacer distinto con la realidad que me toca? Me toca salir a trabajar porque ya no aguanto más. Ok, eso es un principio de realidad. Pero ¿qué decido yo hacer distinto? Cuando yo ya no puedo cambiar la situación externa, estoy ante el desafío de cambiarme a mí. ¿Cómo voy a llegar distinto? ¿Cómo voy a usar distinto este cargo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer diferente sin perder esa meta grande? Sino, pues, ¿cómo uso este trabajo actual? Y fíjate que eso lo puede conectar a uno con ese sentido chiquito de mi día a día hoy. Tú que eres tan organizado, listo, voy a volver a ser programador y me voy a poner como meta 1 año y medio para hacer este curso, para revisar estas cosas, para ganar experiencia en esto, ¿no? Tú te puedes organizar, decidir sobre eso que quieres hacer y ya pues ser como dueño de, ok, no me están seleccionando, entonces, ¿cómo voy a usar este momento para volverme yo más elegible? Em, y eso puede llenar de sentido el trabajo de programador que hoy no quieres hacer, porque acuérdense, el cerebro funciona pensamiento, emoción, acción. Si yo me paro desde la creencia, me estoy devolviendo, esto ya no es lo que quiero, los recursos humanos hacen esto y lo otro, pues eso me va a generar unas emociones hartísimas que seguro igual voy a tener que ir a emplearme en eso, pero no voy a estar conectado. Como si ya lo empiezo a leer como una posibilidad que me va a llevar o sea, si lo empiezo, si decido distinto sobre esa realidad que tengo, de pronto. Fíjate que al final, pues hay cosas que uno no puede cambiar, la vida es como una baraja de cartas. A ti te reparten unas cosas y ahí hay un principio de realidad. Tú eres el que decide cómo quieres jugar esa baraja, pero lo chévere es que ya tienes una meta muy clara y ese de pronto sentir que te devuelves a algo que no quieres puede ser como una posibilidad de apalancar eso para llegar ahí. Adriana, te voy a interrumpir, perdóname. Nos quedan tres Adelante. minutos de ¡Ay! este enlace. Entonces, te pregunto y les pregunto a los demás. Yo sé que nos falta todavía un poquito para ya dar cierre y de pronto tenemos algunas preguntas. ¿Les parece bien que les comparta otro enlace? Yo estoy segura que en el futuro vamos a tener premium de todo para que no se nos corten las llamadas, pero por ahora lo vamos a hacer así, si te parece bien, ¿sí? Para que podamos como dar cierre y no quedemos ahí como a la intemperie de todo esto tan chévere que nos estás compartiendo. Yo puedo, perfecto. Hasta las 11:30 tengo espacio. Listo. Si están Entonces, de acuerdo, les acabo de mandar sigamos. ese link, entonces conectémonos a ese link para que no se nos pierda como esta línea que ya tenemos acá. Súper. Listo, Y ya les doy acceso también. listo. Listo. Ya seguimos hablando. Mil gracias. Ok. Ya, esperen, voy a compartir que creo que Adriana de pronto no alcanzó a ver el enlace.
Yo me salí. Listo. Hola. Entonces voy a volver a copiar aquí, a compartirles mi pantalla. Perfecto, mil gracias. Sí, creo que ya estamos todos otra vez. Listo. Entonces, fíjense que esto está como muy, pues mejor dicho, adueñarnos de la vida laboral y este ejemplo del que estábamos hablando acá, justamente está relacionado con eso. ¿Cómo me vuelvo yo dueña a pesar de que haya muchas cosas, o dueño a pesar de que haya muchas cosas que no puedo controlar? Y justo eh, para poder adueñarnos es muy importante ser conscientes como de estos ámbitos de la realidad y de la conciencia. Digamos que Byron Katie dice, que es una autora que habla de estos temas, que hay 3 ámbitos en la vida: el personal, el de los otros y el de la realidad. Y digamos que el único ámbito que podemos gestionar y del que podemos tener pleno control es el ámbito personal, es este amarillo. Ahí es donde yo decido qué quiero hacer con mis situaciones, decido con responsabilidad cuál es el impacto que quiero tener ante el otro, decido quién quiero ser, me adueño de mí en este ámbito amarillo. El otro ámbito es el de los otros y el verde es el de la realidad. Digamos que yo el ámbito de los otros no lo puedo controlar y el ámbito de la realidad mucho menos. O sea, eso es un principio que está allá fuera de mí y que hay cosas que yo no quiero que pasen, pero pues al final terminan pasando y yo no puedo hacer nada. Y lo que nos pasa es que la vida, y en este caso las transiciones laborales, los cambios, nuestro trabajo, se nos va muchas veces queriendo gestionar y tener mando sobre el ámbito de los otros y el ámbito de la realidad, y no nos volteamos a ver. Y el primer paso para poder adueñarme de mi vida profesional, pues es trabajarme yo. Eso es lo más importante para poder conectar y para poder definir mis qué. Pero uno siempre se le va la vida pensando, es que el otro no hizo, es que mi jefe, es que la empresa donde yo estaba, es que la situación tan injusta que cometieron. No, de acuerdo, sin duda hay situaciones horribles que uno le toca atravesar trabajando, pero al final lo que haga mi jefe, lo que haga mi equipo, si la empresa decidió sacarme, pues eso está en el ámbito de los otros y en el ámbito de la realidad, que yo no la puedo modificar. Ok, la empresa me sacó. Eso es una realidad y eso fue una decisión que está en el ámbito de los otros, no en el mío. Lo que está en mi ámbito personal es qué quiero hacer yo ahora con esa decisión que tomó la empresa por mí. ¿Cómo voy a enfrentar esta transición? ¿Qué es lo que yo voy a salir a buscar? ¿Cómo me reconecto? En el caso que tú nos estabas contando, pues no sé si era David, como no veo los nombres, pero al final es, ok, hay un ámbito del otro y hay una realidad de cómo está funcionando el mercado. Así en la teoría hablen de unas cosas, pues la realidad está funcionando distinta. Yo no puedo controlar eso, tengo que saber cómo funciona eso para saber desde mi ámbito personal qué puedo hacer, qué puedo garantizar, pero al final, ¿qué puedo yo decidir? Y tener que volver a hacer un trabajo que de pronto no es lo que yo quisiera ya, pues termina siendo, como tú decías, un principio de realidad que está acá, pero sobre esa realidad yo puedo decidir, era lo que decíamos, cómo quiero verlo, cómo quiero enfocarlo, qué quiero hacer distinto para irme acercando a ese qué más grande, que es donde yo quiero. Y ahí es donde en estos procesos entran nuestras barreras personales que afectan la transición, porque entonces, claro, nos da mucho miedo, muchas cosas, lo que hablábamos, la incertidumbre, el no poder cumplir el sueño, volver a hacer lo mismo, no saber para dónde es. Todos tenemos muchos miedos en la vida y en el momento de transición y de cambio, pues es un momento donde todos estos miedos salen a flote, ¿no? Pero entonces ese miedo se vuelve una barrera que me afecta en ese momento de transición, porque entonces desde el miedo, ¿yo qué empiezo a hacer? A culpar al otro, a culpar a la realidad, a mirar afuera, pero ahí es donde me quedo paralizado.
o donde me quedo luchando, queriendo controlar, hacer, definir, que por qué no me llaman, pegado al celular, sin dormir, que dónde está la llamada, lucha, o huida, y entonces no, mejor yo no voy a aplicar a esa vacante porque es que yo no cumplo al 100% de los requisitos, cumplo con el 98.8%, pero me falta este pedazo, entonces no, porque qué tal que vayan a pensar. Cuando sentimos mucho miedo, que es humano, que es normal y que se nos aviva, como en estos momentos de cambio, pues la situación a veces se vuelve amenazante y salir a buscar trabajo es amenazante en sí mismo. Eso es un león para muchos de nosotros, de verdad, que es una cosa que uno dice, uy, esto me está amenazando, estoy actuando desde el miedo y lo que yo hago es reaccionar de manera inconsciente con uno de estos tres mecanismos. Ahí es cuando, digamos, yo me estoy, es como defendiendo, ¿no? Como que mi cerebro se desregula, mi sistema nervioso se desregula, mi cerebro se prende, yo me siento en peligro, me siento asustado, me siento estresado, pero entonces reacciono desde aquí de una manera muy automática, muy instintiva, y eso me genera mucha frustración y mucha ansiedad, no me puedo como adueñar de mí. Ahí es cuando mis pensamientos, mis emociones y mis acciones mandan y yo estoy ahí, pero ahí es lo que tenemos que hacer, lo que estábamos diciendo antes de, bueno, ¿cómo me distancio de esto? Reconozco esos miedos, entiendo qué es lo que me está asustando, qué es lo que me está amenazando, pero ya cómo hago para decidir un poco sobre eso y no reaccionar tan en automático, no defenderme, sino conectar de verdad con quién soy, con mi qué. Ok, tengo mucho miedo de salir a exponerme, entonces, ¿cómo trabajo ese miedo? Tengo mucho miedo de ser insuficiente a la hora de hacer los procesos y de no dar la talla. ¿Qué hago para vencer ese miedo? ¿Qué hago para no sentirme amenazado? Ahí es cuando nos empezamos a adueñar pues de nosotros mismos y de nosotros en ese proceso que resulta ser muy amenazante. Cuando yo logro como distanciarme de este mecanismo de defensa inconsciente, ahí es cuando ya me puedo ver y venga, pero yo porque estoy pensando que no puedo, porque estoy acá paralizada, porque cuando uno está metido en esto, como que ni se da cuenta, y no sé si a ustedes les pasan, a mí me pasaba un montón. Yo no me daba cuenta que estaba como saboteándome mi propio proceso desde un mecanismo ahí de huida, porque no siento que soy tan buena, porque en el último trabajo salí pensando que no lo soy, entonces mejor huyo a X situaciones o estoy es como paralizada haciéndome la idea de que por ahora es mejor así, como que empieza uno a sabotearse su propio proceso, pero el reto de adueñarse pues es como poder verse y cuando yo hago ese distanciamiento, ahí es cuando puedo empezar a conectar desde otro lugar conmigo, con mi situación, con la realidad en la que estoy atravesando. Entonces, el momento de transición es súper importante pues poder conocerme y poder gestionarme, es decir, descubrir quién soy para usarlo decidiendo quién quiero ser. Otra vez, siempre estamos siendo, siempre. ¿Quién soy? Siempre estoy siendo alguien. En este momento yo estoy siendo alguien con ustedes en esta reunión, siempre, y sobre eso decido. ¿Cómo decido estar en esta reunión? ¿Aburrida, salir del paso, hacerla rápido o por el contrario decido hacerla no sé cómo? No, siempre estamos siendo, siempre podemos decidir. Pero entonces esos procesos de transición, como les decía, son muy valiosos porque son los que nos dicen, pare un momento, mírese, descubra quién es, con lo que le gusta y con lo que no. Y decida qué quiere hacer con eso que usted es en este momento de transición. Cuando uno se empieza a distanciar y a ver, ahí es donde empieza a conectar con lo valioso. Y donde hay algo valioso es que empiezo a encontrar mi qué. Siempre, digamos que donde hay sentido, ahí hay algo que es significativo y valioso para mí, que en el afán del día a día yo no lo puedo ver. El momento de transición me sirve para verlo. Y entonces, por ejemplo, en tu caso, David, tú ya descubriste, ok, este es mi qué, yo quiero llegar a una posición de liderazgo. Bueno, ¿para qué quieres llegar ahí? ¿Qué sientes que tienes hoy en día para llegar ahí? ¿Qué más necesitas trabajarte de acuerdo a lo que has visto para poder llegar ahí? ¿Cómo vas a usar este momento de transición para eso? Ya has hecho un montón de cosas. Listo, me tocó volver a trabajar. ¿Cómo decido quién quiero ser en ese regreso a trabajar como programador? ¿Quiénes quieren ser ustedes en esta transición y en el nuevo trabajo? Fíjense que ahí se empieza a conectar uno con el qué.
El qué no tiene que ser en un inicio una declaración de el propósito gigante, sino qué quiero estar siendo en esta transición, cómo quiero enfocar esto que me está mostrando el mercado, cómo quiero manejar esta frustración, cómo voy a usar este trabajo que me tocó como un puente para, pero me tengo que voltear a mirar desde ese ámbito personal. Como ya dejar de mirar, o sea, claro, entiendo cómo funciona el mercado, qué es lo que están ponderando, sé un montón de cosas que están afuera, pero cómo uso eso para mí en este proceso. Y cuando yo logro enfocar esa transición en poder hacerme dueña de mí misma, pues independientemente del trabajo que consiga, que sea el trabajo de los sueños, porque es que claro, decide con sentido qué es lo que quieres hacer, pues uno se imagina que eso tiene que pasar ya y que tiene que ser el trabajo de los sueños ya, pero al final el sentido también necesita un proceso y necesita sentidos chiquitos para materializarlo en una cosa grande. Entonces, a veces, incluso volver a emplearme en algo que yo no quiero, pues hace parte de mi transición, ¿no? Pero cuando yo logro hacerme dueña de mí en esa transición, pues voy a vivir desde la conciencia de esa transición, dando, como decía Magdala, una intención desde el principio de así es que yo lo quiero vivir, así es que lo quiero disfrutar, así es que lo quiero sentir. Cuando me hago dueño, conecto con lo valioso del, de mi transición, de mi desempleo, de el trabajo que me salió y que no es el de los sueños, pero que me salió. O sea, conecto, puedo ver lo valioso, porque no estoy actuando ahí como desde el miedo, sino estoy es atraída por eso que es valioso. Fíjense que el miedo, ese circuito del miedo que les mostraba, nos empuja. Somos inconscientes, vamos así en automático, no aplico, si aplico, me paralizo, no hago, es como así, claro, defendiéndonos de una situación que es muy amenazante. Pero cuando yo logro salirme de ahí y verla desde otro lugar y adueñarme, ahí me conecto con lo valioso y lo valioso a mí me atrae. Me dice, venga, sí, ese cargo de líder es lo que es súper valioso para usted por estas cosas, usted quiere hacer estas cosas, le gusta por estas cosas, ahí hay mucho valor. Hoy en día no está siendo fácil y ya tiene que empezar a trabajar. Entonces, ¿dónde está el valor de volver a buscar trabajo en lo que usted ya sabe hacer? Y ahí empiezo a conectar con cosas valiosas y asumo mi propia responsabilidad dentro del proceso de transición, que a veces, claro, es injusto, a veces nos sacan de las empresas de maneras injustas, nos quitan el trabajo por formas que uno no entiende, pero otra vez, esa decisión la tomó la empresa. Ahora, ¿yo qué decido sobre lo que decidieron hacer conmigo? Y ahí asumo responsabilidad. Y cuando yo voy con conciencia, conecto con lo valioso y soy responsable de mi transición, en el sentido de cómo le contesto a la vida, en el para qué estoy acá, ahí ya empiezo a conectar con mis qué de este momento y ahí es donde se hace súper importante la transición. Si decidimos vivir sin saber quiénes somos en la transición, ni preguntarnos quiénes estamos siendo, sino solo saliendo a buscar trabajo, que muchas veces, pues eso es lo que hacemos, porque pues sí, toca salir. Ahí digamos que nos quedamos desde la inconsciencia en esa reacción automática, viendo los problemas en el ámbito de los otros y en el ámbito de la realidad, pero con una sensación de vacío y de crisis laboral muy grande, porque al final es como todo está afuera, no puedo hacer nada y ahí es cuando me paralizo y ya, pues me dejo como llevar por la corriente. Vivir con sentido, contrario a lo que le dicen a uno muchas veces en las redes sociales, no es que las cosas se den como yo quiero, no, sino al final es pues cómo decido, qué es lo que decido hacer frente a eso que muchas veces se da como yo no quiero. Ahí es donde está el reto y por eso es que es tan difícil encontrar los qué. Y por ejemplo, en tu caso, David, tú ya tienes un qué muy claro, lo fácil podría ser, bueno, no, pues no me contrataron, me quedo acá, soy programador y ya dejo morir mi sueño. Ok, no, no me han contratado, pero ese es el qué que yo quiero. Entonces, ¿cómo uso mi realidad actual para llegar allá? Si me tocó devolverme, ¿cómo uso eso para poder llegar allá? Y eso requiere mucho coraje y eso requiere mucha valentía porque pues muchas veces es más fácil que vivamos es culpando al otro, culpando a la realidad, victimizarse es delicioso y es más fácil.
Pero vivir con sentido requiere el coraje de decir, pues le hago y le hago y le hago. Y si allá está mi qué, pues miro a ver por dónde es. Y a veces tengo que ir en contra de lo que todo el mundo opina. O sea, vivir con sentido requiere valentía porque es enfrentar ese miedo, enfrentar el león sin huir, sin luchar y sin paralizarme, sino buscando otra opción distinta. Esto lo que les digo es en teoría y ahorita pues, o sea, David no lo acaba de demostrar. Lo que debería estar buscando el mercado actualmente es no solo diplomas, sino gente que sepa de temas y que es autodidacta en su conocimiento, gente que no solo es inteligente para los números y para el lenguaje, sino el mercado debería estar valorando las inteligencias múltiples, el mercado debería estar valorando las competencias blandas que sacan lo humano, sí deberían estar valorando, digamos, la habilidad más que la experiencia. Por eso les digo, eso es en teoría. Acá tú nos estás diciendo, eso no está pasando y se están quedando en el título todavía. Ok, entendamos otra vez, el mercado también está aprendiendo, los recursos humanos están aprendiendo y también estamos como en un momento de transición. Pero yo sí que puedo hacer, pues nada, quiero ser líder, listo. No solo hacer una formación por tener el diploma, sino para qué quiero usar esa formación, para qué me va a servir en ese camino del liderazgo que yo quiero tener, ¿no? Como, ¿cómo voy a usar eso que yo soy? Ahora no solo tener cartones, sino al final, ¿para qué quiero usar ese cartón? Entonces, así todavía el mercado, como lo estamos viendo, no lo pone tan así, está migrando allá. Entonces, adelantémonos nosotros a ser autodidactas en el aprendizaje, a que si queremos tener una maestría espectacular, perfecto, hacerla, pero no solo por el diploma, sino cómo quiero usar yo esto, para qué. Está requiriendo de profesionales que tengan más autoestima, porque el mercado se mueve muy desde el ego, desde tengo que demostrar que soy bueno, tengo que salir, pero ahora quienes están haciendo las diferencias son las personas que saben su valor, que saben lo que saben hacer bien, que lo saben vender. Ahí es donde está lo valioso. El mercado está migrando a que les importen más pues los profesionales que realmente se conocen, se gestionan, que aportan un valor distinto. Sí, soy ingeniera industrial, pero ¿cuál es ese valor diferente a todos los ingenieros industriales que se graduaron conmigo? Y eso tiene que ver con conocerme, gestionarme, tener claro mi qué, porque eso se ve al final del día, eso se ve. Y como les digo, pues estamos transitando allá. Entonces, si el mercado todavía no ha llegado, adelantémonos nosotros. Sepamos cuál es el valor. En las redes todo el mundo uno le dice, ay, su propuesta de valor, su valor diferencial, su marca personal, eso no es más que esto. Cómo yo me conecto, me gestiono y sé qué es lo que yo tengo para dar afuera, distinto a lo que dan las otras psicólogas. Es tener claro ese qué al final del día. Entonces, otra vez, estamos en migración, pero adelantémonos nosotros a ponerle como un poco más de ese para qué a nuestra vida profesional, porque eso es lo que va a terminar haciendo la total diferencia para ser uno elegible dentro de ese mercado laboral. Entonces, ok, hoy no me están eligiendo, pero yo cómo puedo ir cultivando todas estas cosas para llegar allá a esa meta más grande y cómo puedo usar mi presente para ir cultivando esto. Ahí yo creo que hay una gran conexión. Y entonces, si nosotros logramos como reconstruir nuestra vida laboral en el momento de transición, nos adueñamos de nosotros y nos conocemos y conectamos y sabemos hacia dónde queremos ir y eso se traduce en acciones más concretas, pues digamos ya ahí estamos como reconectando con nuestro propósito laboral. Y distinto a lo que dicen las redes sociales y como a todo el boom del propósito, de tener un propósito noble, yo creo que este es un tema muy profundo y es un tema que de verdad no se soluciona en una sentada, es un tema de vida. Como decía Magdala, el sentido va cambiando conforme va cambiando la vida, pero siempre que hay vida, siempre hay sentido. Entonces hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo, pero no desde un tema superficial, donde el sentido es que todo pase como a mí se me... Ay, tan divino vivir con propósito cuando todo se da como yo quiero. No,
El sentido es justamente eso. Si las cosas se dan diferentes, cómo el sentido me ayuda a afrontar esa diferencia, cómo tener un propósito me ayuda a decidir sobre eso que yo no puedo controlar, cómo el sentido me ayuda a enfrentar el sufrimiento, porque es que la vida trae sufrimiento, la vida trae angustias, porque yo viva con sentido, no es que nunca me voy a poner triste ni me va a pasar algo feo. Obviamente sí, pero la gente que tiene una conexión con el sentido muy clara, pues eso le ayuda también a afrontar los momentos de sufrimiento en el trabajo, en la transición o en donde eso pase. Y sí está comprobado ya científicamente que el qué, el sentido, el para qué, promueve la motivación, la claridad y la dirección profesional. Si yo tengo ese qué de este momento de mi vida claro o ese qué de lo que quisiera en el futuro, como tú, David, proyectado a futuro, quiero ser un líder, esas autoproyecciones son lo que le cargan el presente de mucho sentido. Yo quiero llegar allá, ¿qué hay que hacer? Me tocó esto ahorita, pero la meta está allá. Como cuando uno se va a ir de vacaciones, ¿no? No hay nada más chévere que autoproyectarse en el futuro con algo que me ilusione en el presente. Si a mí el futuro no me ilusiona, pues me estoy moviendo en un presente equivocado, es el presente el que me va a llevar allá. Entonces, si yo tengo un sentido de, sí, para allá me gustaría dirigir mi vida laboral, aunque hoy no esté siendo posible, eso me va a dar motivación, me va a dar claridad, me va a dar dirección profesional. Digamos que ya se sabe también que la gente que conecta con ese qué en distintos niveles tiene más salud mental, tiene más salud Miedo física, Z. más Sí. hábitos buenos y la menor probabilidad de sufrir de adicciones, de estrés crónico, de burnout. Ya esto está directamente relacionado porque pues entre más sentido yo encuentre, pues menos propensa a vivir ansiosa todo el día con el sistema prendido, menos propensa a deprimirme. Entonces sí es muy importante pues cómo lo voy encontrando. Y el sentido me da identidad y coherencia. Y eso es muy importante en el trabajo. Fíjense que a veces uno se desconecta de su trabajo porque uno siente que no es uno. Ay, no, qué jartera, esto no se parece nada a mí. No, esto yo lo odio, no me gusta. La idea es que el trabajo nos permita sentirnos nosotros cada vez que lo hacemos. Entonces, el qué en esas acciones pequeñas que hablábamos al principio, sí termina siendo el antídoto de la frustración laboral. ¿Cómo conecto con el sentido? ¿Cómo lo empiezo a conectar? El sentido no es nada distinto a conectar nuestro corazón y nuestra razón a algo que es valioso para nosotros en la vida, que pueden ser personas, acciones, situaciones, objetos. Ahí hay sentido en todos los niveles. ¿Qué quiere decir conectar el corazón? Pues que el sentido a mí me tiene que emocionar. Cuando algo no me genera ninguna resonancia interna, de pronto ahí no hay sentido. Cuando yo digo, esto me da como emoción, esto como que me gusta, como que me dan ganas, que el corazón me late más duro, ahí hay algo, puede haber un indicador de sentido y el primer indicador es emocional. Siento algo, pero no todo lo que me da emoción tiene sentido. Entonces ahí es donde tengo que meterle cabeza al sentido y decir, ok, esto que me emociona tanto, esta persona, esta acción, esta situación, qué tan bueno es para mí, qué tanto me aporta, qué tanto me sirve, qué tanto me da. Y ahí es donde yo empiezo a percibir sentido en el valor. Y el valor lo capto en la calma. La transición es perfecta otra vez para eso, para conectar con lo valioso. ¿Cuáles son esas personas valiosas que llenan mi vida de sentido desde lo más básico hasta lo más grande? ¿Cuáles son esas acciones que puede ser hacer deporte, salir a tomarme un café con mis amigos, ir a cine, hasta ir a una fundación y aportar a que se acabe la pobreza en el mundo? O sea, en cualquier nivel, una acción puede llenar mi vida de sentido, porque es que otra vez, es decir, si ustedes van al concierto de su artista preferido y en ese momento, en primera fila, yo les pregunto, oye, ¿qué tanto sentido tiene la vida para ti? Seguro me vas a decir todo el sentido del mundo. Me encanta estar viva acá. Entonces, fíjense que el sentido son las cosas valiosas conectadas a nuestro corazón y a nuestra razón. Ahí en esas acciones. ¿Qué situaciones me dan sentido? Sentarme a leer un libro, irme de viaje, salir a caminar, trabajar en estos proyectos, abrazar estas causas.
¿Qué objetos en mi casa, en mi vida son valiosos para mí? Esta casa que tanto la he trabajado, este anillo que simboliza no sé qué. Entonces, cuando uno empieza como a conectar con el sentido en distintos niveles, ahí la vida empieza a cobrar como un disfrute distinto. Y esto aplicado al trabajo, pues es todo, porque esto es lo que a mí me va a ayudar. ¿Cómo, David, si tienes que volver a entrar como programador? ¿Cuáles son esas personas que se van a volver ahí importantes, además, para tu plan futuro? ¿Cuáles son esas acciones que te gustan, esas situaciones, ese salario que te ganas? O sea, en todos los niveles yo puedo conectar con lo valioso. Pero si voy movido por el miedo, esto yo no lo veo. Se me nubla y se me pierde, pero lo valioso siempre está. Y para todos va a ser algo distinto. El sentido no es el mismo para ti, que para Magdala, que para mí, que para... No. Todos los que estamos aquí conectados, pues tenemos distintas cosas valiosas en la vida. Pero agarrándonos de ahí es donde conectamos con ese sentido. Y en el momento de la transición, pues esto es supremamente importante. Entonces, fíjense que es conectar corazón y razón a lo que tiene significado en mi vida. Y cuando yo logro hacer eso, pues ya sé a dónde quiero caminar, ya me siento yo y ya puedo realizar acciones coherentes con eso. ¿No? ¿Se acuerdan? Conexión, dirección, acción. El sentido me conecta desde mi razón y mi corazón hacia los valores de mi vida laboral en este caso. Eso me da una dirección clara y un plan de acción a realizar que es coherente conmigo y con eso que yo quiero lograr. Entonces, cuando yo logro ver esto y como empezar a conectar y a sentirme, ahí yo decido conforme a lo que tiene sentido para mí. No decido por miedo, huyendo, luchando, paralizándome, sino como decía Magdala, me abstraigo y decido disfrutar. ¿Qué hay en este momento valioso para mí? ¿Cómo quiero reconstruirme? Y ahí es cuando yo me opongo a mis pensamientos, a mi sistema nervioso desregulado y digo, un momento, quién decido estar siendo en este momento. Y entonces, ¿cómo me conecto con la transición, con el trabajo, con la intención que tengo en este momento, que me va a llevar a una cosa más grande? Allá mi meta en el futuro grande, pero hoy en día la construyo, así sea empleándome en algo que todavía no sea eso. Sé a dónde ir y sé qué es lo que quiero hacer. Y entonces esa definición del qué, pues es la que nos empieza a permitir tomar decisiones atraídas desde lo valioso y no desde el miedo. Pero el sentido implica que nos conectemos y que podamos abrir ese corazón para vincularnos con esas personas, con esas acciones, con esas cosas y aceptar esa invitación y caminar hacia allá. Porque lo valioso nos llama, nos dice, venga, ¿usted quiere ser líder? Venga. ¿Le va a tocar recorrer este tramo? Sí. ¿Cómo lo va a enfrentar? Decida cómo lo quiere enfrentar, pero venga. Y fíjate que ahí seguro, David, no estás empujado por el miedo, sino ya hay algo que a ti te llama la atención y ya puedes empezar a tomar decisiones en el presente de acuerdo a eso que te está atrayendo y que te está llamando. ¿El trabajo necesita un para qué? Por supuesto, porque es que si solo trabajamos para ganar dinero, es decir, el reconocimiento y el poder en sí mismos, solos como trabajo para que me vean, para que me reconozcan, para que me paguen, para ser poderosa, eso genera una sensación de vacío gigante y una sensación de insuficiencia enorme, porque al final del día, pues nunca nada va a ser suficiente. Quiero que me reconozcan, ya me ascendieron, pero entonces ya mañana estoy pensando cuál es el siguiente ascenso y todos me aplaudieron, pero hubo alguien que me miró feo, entonces terrible. Y entonces soy la más poderosa en la empresa, soy, mejor dicho, tengo el cargo más grande en la empresa, ya llegué ahí, pero ahora ¿qué sigue? Entonces el poder y el reconocimiento como fin en sí mismo genera mucho vacío. El reconocimiento debería ser como una consecuencia de tener un qué claro. Si yo tengo el qué claro, me van a reconocer. El buen salario, pues el salario como una forma de reconocimiento desde un qué que yo tengo claro. El qué no necesariamente es acabar con el hambre en el mundo. El qué puede ser pagar el colegio de mi hija. Y entonces ahí yo me voy a conectar, voy a hacerlo bien y eso va a generar que la gente me reconozca. Pero si es solo para que me aplaudan, pues estoy poniendo todo fuera de mí y eso genera mucho vacío. Y el poder debería ser un medio
para poder efectuar mi sentido. Si tengo un cargo poderoso, si me están dando un nivel de liderazgo que yo quiero, ¿cómo uso ese rango para poder poner en acción ese qué? Entonces, claramente a los seres humanos nos motiva el reconocimiento, nos motiva el poder, pero Víctor Frankl decía, lo que más nos motiva, pues es el sentido. Encontrar el qué, pues va a ser la conexión ante la vida, la conexión ante el trabajo, y ya lo otro va a venir como consecuencia de eso. Entonces, tanto las personas como las personas necesitamos ese qué. Necesitamos generar riqueza. ¿Queremos ganar dinero? Por supuesto. ¿Nos gusta? Claro. ¿Es necesario? Súper necesario. Pero ¿quieres ganar más dinero? Genera más riqueza, aporta más valor. No necesariamente acabando el hambre en el mundo, pero apórtale valor a tu equipo, a tu jefe, a tu pareja en esta transición, a tu hijo, a tu compañero. Genera riqueza. Y eso se hace sabiendo quién eres y decidiendo quién quieres estar siendo. Entonces, el trabajo es muy importante y yo los entiendo, es decir, el momento de transición lo cuestiona uno un montón porque el trabajo es esa posibilidad que tenemos de sentirnos útiles y de explorar y explotar nuestro potencial y ponerlo al servicio de alguien. Entonces sí, digamos que es una dimensión de la vida muy importante. No es la vida, no es la vida, el trabajo no es la vida, pero el trabajo sí alimenta otras áreas. Entonces, uno para encontrar el qué puede empezar también a mirar acá, ok, ¿qué es lo que yo tengo para compartir? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Cómo el trabajo impacta otras áreas de mi vida distintas? Porque gracias al trabajo pago este colegio, tengo esta casa, nos vamos de viaje, gracias a este trabajo me pago el curso de liderazgo, gracias a este trabajo, ¿no? Es como empezar a ver qué es lo que recibo del trabajo y qué es lo que yo doy. Y ahí, pues lo que yo pienso del trabajo, pues va a definir la actitud que yo tengo hacia él. Si al final yo creo que el trabajo es una desgracia, me tocó resignarme, es lo peor, desde ahí me voy a relacionar. Pero si yo empiezo a identificar qué es lo que le da sentido, qué es lo que yo tengo para dar, cómo se vuelve útil para impactar otras áreas de mi vida, cómo me hace sentir yo misma ese trabajo, ahí empiezo a conectar con personas, con acciones, con situaciones y con objetos valiosos que van haciendo que en este momento el trabajo tenga sentido. Y esa suma de sentidos pequeños es lo que hace que yo encuentre, pues como que conecte con el sentido de trabajar en una cosa más amplia. Pero entonces es así y por eso entonces, pues es importante que le demos intención, que sepamos qué es lo que entregamos. Miren, los valores de creación son súper importantes en este proceso porque es qué es lo que yo tengo para entregar a partir de lo que yo sé hacer. Y ahí hay una fuente de sentido muy importante, sentir que yo entrego, recibo un salario, recibo una estabilidad, recibo unas condiciones, eso es valioso, ¿no? Hay personas, acciones, no sé qué, que recibo, pero yo también doy. Y ahí es donde el trabajo tiene un fin trascendente, no en una cosa gigante. Con mis 3 compañeros yo puedo trascender, yo puedo entregar, yo puedo aportar lo que yo soy. Y pues nos conecta mucho con la vocación. Entonces sí es muy importante ustedes que están en este momento de transición ver si el trabajo es donde yo más tiempo pasa en la vida y es un vehículo de realización personal. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo quiero afrontar este momento de transición? ¿Qué es lo que me conecta en este momento para salir pues a buscar eso que yo quiero tener? ¿Qué es lo que me hace sentir más yo? Porque al final no es la profesión que se ejerce, como decía Víctor Frankl, sino el modo como se ejerce. Eso es lo que va a hacer la diferencia y eso es lo que yo decido desde el sentido que le encuentro a lo que hago. Entonces es una cosa tan simple como empiecen a conectar con lo que les da significado hoy en su momento de transición. ¿Qué es lo que hay valioso ahí? ¿Dónde están esas personas valiosas, esas acciones valiosas, dónde está el valor de este momento? Y cuando el presente se empieza como a llenar de sentido, mi miedo baja y ahí yo ya puedo empezar a proyectar eso que quiero salir a buscar. Y cuando lo tengo claro, como David, pues eso todavía le debería dar más sentido a mi presente
y como que ese futuro y ese presente se van alimentando desde ese qué. Pero lo principal es conectar y empezar a pensar desde un lugar como muy metafórico y muy inspirador. ¿Quién soy yo profesionalmente? ¿No? ¿Cuál es mi causa? Describirlo de una forma que puede sonar cursi para algunos, pero por ejemplo, de una forma muy metafórica funciona. ¿Quién soy yo a nivel profesional? Cuando a mí me pusieron el ejercicio, yo no entendía muy bien, pero hoy en día yo me defino y si ven mi loguito que tiene como una puntica como de un mapa, yo soy una brújula. Yo soy una brújula porque la gente llega a mí sin saber qué quiere hacer y yo le ayudo a encontrar ese norte y esa dirección a partir de la conexión consigo mismo. Entonces yo me defino como una brújula y la causa que yo abrazo es eso, ayudar a orientar a las personas a encontrar su sentido ¿Te profesional. vas al gym? Esa es la causa que a No. mí me Ah, gusta. Yo no acabo la paz mundial, pero cuando me siento en una sesión de uno a uno con alguien, saber que le estoy aportando en eso, a mí me llena la vida de sentido. Estar aquí sentada con ustedes me llena de sentido. Saber que con lo que hago puedo pagar las cosas que me gustan en la vida que tengo, me llena de sentido. Entonces es como me agarro de lo valioso a partir de definirme de una forma inspiradora. Entonces, empiecen a conectar con lo valioso para que ese miedo vaya bajando, que hay valioso, y, y que ojalá este momento de transición sirva para definir quiénes son ustedes, aparte de lo profesional, o sea, metafóricamente, quiénes son y cuál es la causa que les gustaría salir de abrazar dentro del principio de realidad que hay. Esta es mi causa, pero la tengo que construir. De pronto no puedo salir ya a tenerla. Y ahí yo creo que el presente se llena mucho de sentido. Entonces, esto era como lo que quería compartirles. Espero que haya funcionado. No sé si tienen preguntas, comentarios. Aquí yo les dejo mi sitio, mi correo, mi WhatsApp, mis redes, mejor dicho, en lo que yo pueda servir y ser útil, pues muy feliz de poder hacerlo. Adriana, Bueno, mil gracias por toda esta conversación. Yo también me llevo muchas preguntas con todos los comentarios que además hicimos todos, porque yo siento que no es como algo que acabe en un momento y ya. Mi sensación es que todo el tiempo estamos como con la famosa y de pronto clichésuda reinvención de, bueno, entonces ya no soy esta persona, pero también quiero ser esta. Y me das como algunos tips para seguir haciéndome preguntas, pero una de las que tengo es justamente, ¿qué pasa si mi causa, como lo dije antes, es simplemente, o sea, mi propósito es simplemente venir a disfrutar en esta vida y ya? Y no tengo como todavía un propósito superior de cambiar el mundo, salvar a la gente del desempleo, la contaminación, la hambruna, etcétera. ¿qué pasa si ese es tu propósito? Sí, sí, simplemente digo como soy una persona que está disfrutando esta oportunidad de vida que tiene. Yo soy de las que cree, por ejemplo, en la reencarnación y todo esto. Entonces yo digo, en esta vida estoy dedicada a disfrutar y aprender y como a trascender como alma. Eso suena como muy espirituoso un No, poco, muy lindo. Ajá. pero no tiene mucho que ver de pronto con el trabajo en sí, ¿sí? Entonces, como Ujú. que esas de pronto es como un poco mi pelea, como que el propósito tiene que estar sí o sí relacionada a esa labor que tú haces en un lugar de trabajo. No, porque fíjate que el propósito es el propósito de la vida en sí mismo. O sea, la vida tiene propósito. El trabajo es una dimensión de la vida, pero no es la vida. Entonces, si tu propósito hoy es yo me quiero gozar este paso por acá, pues qué más propósito que ese. O sea, qué tan conectada te sientes con eso. Para ti, ¿qué quiere decir disfrutar? ¿Cuáles son las cosas valiosas que salen en ese disfrute? ¿Con qué conectas? El disfrute es, no, mejor dicho, me como mi brownie de chocolate, no sé cómo, eso es un momento de disfrute, pero también me siento a leer este libro y me fascina, y me siento a hablar con mi mamá y o sea, fíjate que hay
salen valores en todos los niveles, por todas las partes, y seguro eso te hace sentir muy conectada con la vida. Ujú. Claramente la gente ata mucho el propósito al trabajo. Ojalá el trabajo que uno hace pues tenga un qué, claro, porque eso lo va a dotar de una razón de ser muy importante. Pero si hoy tu propósito es disfrutar la vida, pues qué más que eso. O sea, al final es mi sentido de vida es disfrutarla. Yo te preguntaría para ti qué es disfrutar, desde dónde te estás conectando con ese disfrute, qué es lo que hay valioso ahí, cómo eso sientes que llena tu vida, por qué lo defines como un propósito, pero al final no tiene que estar atado al trabajo porque es que es el sentido de vivir. Ok. Y lo que Yo dices, creo que es la connotación, ¿no? Será como la connotación que tenemos de trabajo. Porque normalmente, y yo conozco personas que trabajan, pero en realidad son felices haciendo ese trabajo. Entonces ni siquiera lo ven como un trabajo. Entonces de pronto más allá de si es trabajo o no, es lo que estás haciendo, porque está bien que tú digas, o sea, que uno diga, no, mi propósito es disfrutar la vida súper bien, pero entonces yo disfruto la vida, por ejemplo, siendo nómada o viajando. Pero para poder sustentar eso económicamente, pues tengo que ser, no sé, grabar videos, apoyar marcas y lo demás. Eso está súper bien, pues es claro, simplemente... fíjate que tiene como una razón por detrás y era lo que yo les decía, nos relacionamos con el trabajo, depende de lo que creemos de él. Creo que está relacionado con eso que estás diciendo, Jessica, pues con la connotación que le damos al trabajo. Entonces, si para mí el trabajo es una posibilidad de realizarme, de aprender, de viajar, de hacer lo que me fascina hacer, pues desde ahí seguro me voy a relacionar con él, desde esa Exacto. connotación, porque acuérdense, pensamiento, emoción, acción, yo voy a terminar, es decir, en las acciones se van a ir traduciendo mis propios pensamientos y mis propias connotaciones. Por eso yo puedo decidir qué quiero pensar sobre trabajar y cómo me puedo conectar distinto con el trabajo, qué otro significado le puedo dar. Eh, pero sí, yo creo que tiene que ver exacto con eso y qué es lo valioso en cada una de esas decisiones. Pero el sentido, pues evidentemente cambia y hasta que nos muramos vamos a estar en esa búsqueda, Sí, porque cada época pues nos reta a conectar con el sentido de vivir. de acuerdo. No sé si alguien más Entonces, tiene preguntas o quiere decir algo. No, yo más que preguntas, agradecer tanto a Maggie por conseguir el espacio como a Adriana por darlo. La verdad es que demasiado enriquecedor, o sea, muy bonito el espacio, como que muy estructurado, o sea, yo aprendí un montón, como que conceptos hasta